Dios es bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos lo creen? Poderoso Dios. Y nosotros lo vemos a través de su palabra. Lo vemos nosotros a través de su palabra. Poderoso Dios. Y especialmente hasta a través de este libro de Mateo. Mire, nosotros estamos entrando en un área de la vida de nuestro Señor Jesucristo que los críticos de él decían: ¿cómo es posible que en este libro de 28 capítulos Mateo lo está anunciando como que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y más sin embargo hoy estamos hablando de su muerte? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre que va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, como muestra su poder, es muriendo? Fíjese, poderoso Dios. Es más, había dicho anteriormente, que estos capítulos, estos últimos capítulos de Mateo, es en sí el clímax, es el objetivo, es la meta de la vida completa de nuestro Señor Jesucristo y aún la Biblia completa. Todo lo que sucede en la Biblia sucede para esto que nosotros estamos considerando en estos últimos 3 capítulos. Que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que Él murió por nuestros pecados y que al tercer día se resucitó. Y que como Él resucitó un día, ¿qué usted cree? Nosotros también vamos a resucitar, dice la palabra del Señor. Así que estos capítulos son importantísimos, aunque usted lo haya leído tantas veces y haya escuchado de ellos tantas veces, son importantísimos, aunque siempre se aprende algo de la palabra del Señor. Y en lo que nosotros leímos en el día de hoy, pues nosotros es continuación de lo que consideramos hace 2 semanas atrás. Y lo que consideramos fue que el capítulo 26 del libro de Mateo es específicamente para hablar de la preparación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo se está preparando para que nuestro Señor Jesucristo muera. Primeramente la Biblia dice que Dios se preparó. ¿Sabe cómo? Porque al principio del capítulo 26 dice que era menester que durante la Pascua nuestro Señor Jesucristo muriera. Eso nadie lo sabía todavía, ¿sabe? Pero era necesario que Dios fue el que estableció eso. ¿Y sabe lo que nos dice inmediatamente en el capítulo 26 al principio? Lo que nos dice el Señor en el capítulo 26, versículo 2, nos dice que Dios siempre está en control, poderoso Dios. Dios siempre está en control, poderoso Dios. Mira, para nosotros los cristianos no importa cuál sea su situación en el momento. Lo que usted tiene que confiar es que si usted es hijo de Dios, Dios está en control. Y dice la Biblia que el Señor tiene planes para usted y que todos los planes que Él tiene son planes buenos, poderoso Dios. Por eso es que aún en medio de la dificultad, nosotros podemos gritar con gozo al Señor y darle gracias, porque Él está en control. Pero Dios se estaba preparando ya a mí. Dios estaba dando la señal de que iba a suceder. Y en el versículo 2 aprendimos que ya dice, o sea, durante la Pascua va a morir. Pero mire, no solamente Dios se había preparado. La Biblia dice más luego en el versículo 5, dice que entonces los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, herodianos, el sacerdote, ya se estaban preparando. Y dice que la preparación de ellos decía que ellos odiaban a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo se estaban preparando ellos. Ellos se estaban preparando porque ellos iban a ser los causantes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entre las personas que consideramos, también consideramos a una dama que se llamaba María, amiga de nuestro Señor Jesucristo, que dice la Biblia que de la forma que ella celebró su preparación fue que mientras él estuvo sentado, tenía un frasco de perfume de los más caros del mundo. 1 año de trabajo requería ella trabajar para poder comprar ese perfume. Y dice que mientras él estuvo sentado, rompió ese frasco y se lo enramó sobre su cabeza, poderoso Dios. Y cuando los discípulos se quejaron, los otros
Evangelio dice que Lucas fue el que se quejó, pero cuando los discípulos aquí dice que se quejaron, el Señor le dice, pero no la critiques a ella, porque ella ha hecho esto entendiendo, preparándome a mí para mi muerte. En otras palabras, ustedes no han entendido lo que va a suceder, pero esta muchacha está enramándome ese perfume, porque ella sí ha entendido que mi muerte está próxima, poderoso Dios. Y después el Señor presenta a Judas, poderoso Dios. Y qué mucha oportunidad el Señor le dio a Judas, poderoso Dios. Primeramente lo llamó como discípulo, poderoso Dios. Lo envió como apóstol con otras 69 más personas, poderoso Dios. Él tuvo el privilegio de ver todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hecho. Bueno, no todo, la mayor parte de los milagros. Él estuvo en la enseñanza del Maestro, poderoso Dios. Pero la Biblia dice aquí que de la forma que Judas se estaba preparando, él estaba buscando la forma de cómo entregar al Maestro. Y la pregunta que yo le hice hace un tiempo atrás, de esos 4, ¿con cuál usted se identifica, poderoso Dios? Mire, y no importa cómo usted se identifica, lo importante es que usted en el día de hoy está aquí y el Señor le está dando la oportunidad a usted a que usted sea María hoy, poderoso Dios. El Señor quiere el todo de usted y como preparación para su muerte, es lo que quiere que cuando usted escuche respecto a esa muerte, usted esté preparado para recibir el perdón que va a ofrecer esa muerte, para que usted esté unido con el Señor desde el momento en que usted lo hace en adelante. Poderoso Dios, Dios es bueno, ¿sabe? Dios es bueno. Y llegamos al punto hoy que después que el Señor identifica a esas 4 personas, entramos aquí donde dice, mire, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Cuando usted lee eso, como que aparentemente es una cosa simple que el Señor le está haciendo. Pero mire, lo que está el Señor demostrando aquí, nuestro Señor Jesucristo, fue que Él había venido a la tierra. Y la Biblia dice que a pesar, y nuestra maestra nos lo dijo, nos lo recordó el jueves pasado, el Señor, a pesar de que se despojó de toda su gloria en el cielo, nunca abandonó su divinidad. Pero en la tierra nunca usó su divinidad. Lo que Él sabía, Él mismo decía, yo lo he recibido de mi Padre. En otras palabras, mire, ese despojo que hizo el Señor se comprometió a que los secretos de Dios se quedaran con Dios y que Él iba a saber solamente lo que Dios le daba para que Él hiciera, poderoso Dios, aquí en la tierra. Y mire, y la Biblia dice que su vida la dedicó completamente a obedecer lo que su Padre le había encomendado que hiciera. Hasta lo último, una de las cosas en el Viejo Testamento que Dios requiere de su pueblo era que se celebrara esta fiesta, poderoso Dios, que se llama aquí panes sin levadura, pero en sí son 2 fiestas juntas. Panes sin levadura son 7 días de un periodo de tiempo donde los judíos no comen levadura con el pan, pero el día antes es el día de lo que nosotros llamamos la Pascua. Era el día a donde se celebraba, se conmemoraba, poderoso Dios, el cordero que se escogió en Egipto para que los judíos pudieran ser libertados de la esclavitud de Egipto. Y en el 14 de abril, estoy hablando con los meses nuestros, estoy traduciendo los meses, pero básicamente en el 14 de abril, pues se estaba celebrando ese día que se conmemoraba, que se mataba por familia una oveja para de pecados, y luego después los próximos 7 días eran
la fiesta de los panes sin levadura, y en la Biblia normalmente a esas dos fiestas, como están juntas, pues la intercambian. A veces dicen Pascua y a veces dicen panes sin levadura, pero están hablando de esas dos fiestas juntas. Y aquí dice, en el primer día de esa fiesta, los panes sin levadura, los discípulos de Jesús vinieron a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo, dice aquí, a la ciudad, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraremos la Pascua con mis discípulos. Mire lo que dice el 19, y los discípulos hicieron como Jesús le mandó. Y mire qué cosa, mire, tres palabras, y 4 palabras. Y prepararon la Pascua. Poderoso Dios. Mire, a pesar de que eso aparentemente es una cosa tan simple para nosotros, porque en esta celebración el Señor va a instituir la cena del Señor. Y nosotros lo que conocemos a cabalidad es la cena del Señor. Pero la obediencia de los discípulos requería mucho, ¿sabe? Esto que está diciendo aquí, y los discípulos lo prepararon para nosotros, simplemente que fueron ahí y prepararon, y en 5 minutos eso estaba hecho. Mire, yo quiero explicar lo que sucede ahí. Primeramente, que esta fiesta se tenía que celebrar un día específico. Como dije anteriormente, el 14 de abril comenzaba esa fiesta. Segundo, tenían que escoger un cordero. Las familias escogían un cordero. Y mire para que usted vea esto. Mire, las familias escogían un cordero que iban a sacrificar el 14, pero lo escogían 4 días antes. El 10 lo escogían. El mismo día que nuestro Señor Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén, era el día que las familias recibían ese cordero en la casa. ¿Okay? So, ellos se estaban preparando para el 14 porque se iba a celebrar la Pascua del Señor, pero 4 días antes le llegaba un corderito a la casa. ¿Sabe por qué? Porque ese corderito tenía que ser sacrificado como parte de la familia. Tenía que ser conocido por la familia. Tenía que ser amado por la familia para que se pudiera celebrar por pecado de esa familia. Era lo que sucede. Ya por 4 días ellos tenían este corderito preparado. El 14 de abril se sacrificaba el cordero, y parte de esa carne del cordero, no todo sacrificio se hacía esto, pero parte de esa carne se le entregaba otra vez a esa familia, porque con esa carne la familia iban a hacer una celebración, una comida. Poderoso Dios. En adición a ese cordero, también la familia tenía que preparar panes sin levadura para que la comida fuera completa. Así que en esta comida, y esto era una cosa que era elaborosa, ¿sabes? Póngase a pensar, tengo una oveja en mi casa por 4 días, después tengo que ir y llevar esa oveja para ser sacrificada por sacerdote, ¿sabe? Por sacerdote, y créame que habían miles y miles de personas ofreciendo ese sacrificio. Ese sacrificio se tenía que hacer durante un tiempo específico. Así que estas personas tenían que hacer línea. Después de hacer línea, después de lo mataban, ellos tenían que traer parte de esa carne, y no podía ir la familia completa, ¿sabes? Tenía que representación de la familia. Ellos traían esa carne y se la llevaban a la casa, preparaban la carne, preparaban también el pan sin levadura. Pero no es solo eso, fíjese. Para esta celebración tenían que haber por lo menos 10 personas. Obviamente los discípulos no van a tener problemas, porque como nosotros vamos a ver, van a perder un discípulo, pero 12 menos 11, perdón, 12 menos 1 es 11. Así que ellos van a tener suficientes personas. Pero necesitaban 10 personas. Necesitaban, después que trajeran ese cordero a la casa, tenían que asar el cordero. Los panes sin levadura lo tenían que hacer diferente a como normalmente lo hacían. Aquí había un misionero que estuvo con nosotros por 4 años, que era también panadero,
Y yo iba a la panadería del todo el tiempo. Y una cosa que yo nunca entendí y no entiendo todavía, ¿sabes? Yo lo único que sé es calentarle agua, ¿sabes? Cocinar yo no sé absolutamente. Y calentar el agua porque yo la pongo, pero Juanita es la que la vela y después cuando está caliente ya es que lo saca, ¿sabes? Yo de cocinar no sé. Pero yo notaba que lo que hacían los panaderos es que hacían una masa y de esa masa ellos hacían pan, pero después agarraban un pedacito de esa masa, lo ponían aparte y después que toda esa masa se acababa, hacían más masa y después ese pedacito que ellos tenían de la masa anterior, se la pegaban a esta masa y con ese pedazo de masa lo usaban, era lo que era la levadura de esa masa. Y no sé cómo funcionaba, pero todas las veces que lo hicieron lo mencionaban. Bueno, una de las cosas que se le requiere al pueblo de Israel que hagan es que no pueden usar esa masa. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos salieron de Egipto, tuvieron que salir rápido de Egipto. Y ese pedazo de masa que ayudaba a esta masa a que se elevara, era influencia del pueblo de Egipto. Y el Señor no quería que ninguna de la nueva masa que los israelitas iban a disfrutar, que fuese influenciada por Egipto. Así que le dijo, cuando ustedes salgan, no pueden comer pan sin levadura, porque yo no quiero que ninguna de la influencia de Egipto afecte esta nueva masa. Yo quiero que ustedes se pongan, mire, lo que sucede es que nosotros el día de celebrar la Santa Cena no tenemos el tiempo para recalcar todo esto, pero mire el proceso por el cual están pasando esta gente para complacer a Dios en el mandato que Dios le había dado de que tenían que celebrar esta fiesta. Una de las cosas era que tenían que ser santos, no podían estar contaminados. Póngase a pensar, porque aquí mismo va a ser introducido la cena que nosotros practicamos. Bien, no solamente eso, mire, se le daban, ellos tenían que hacer para pan sin levadura, lo que ellos tenían que hacer era una mezcla de una mezcla como pegajosa con fruta, con nueces, y ellos lo tenían que batir porque esto simbolizaba todo el esfuerzo que ellos hacían poniendo ladrillos en Egipto. Todas las dificultades que ellos pasaron en Egipto eran ¿cómo se dice? Recordadas con este tazón de fruta y nueces pegajosas que ellos ponían juntos, y ellos tenían que, esto era una ceremonia que decía, y ellos con un hisopo, con un palo, no podían tocarlo, con un palo ellos tenían que mover eso, recordando todas las dificultades que ellos pasaron en Egipto. Además de eso tenían que hacer una taza con sal, porque sal también es símbolo de sufrimiento. Además de eso tenían que consumir hierbas amargas, eso todo tenían que prepararlo. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero parece una de las fiestas de nosotros, por ejemplo la fiesta de Acción de Gracias, que todo el mundo comienza a cocinar pavo y después hacen papa y hacen papas dulces y hacen diferentes cosas. Pues mire, créame que el proceso que pasaba el pueblo de Israel para celebrar esta fiesta de los panes sin levadura era un proceso significante, pero un proceso que lo hacía ellos recordar todo lo que habían sufrido en Egipto y todo lo que el Señor había querido que ellos abandonaran de Egipto. Poderoso Dios. Así que cuando aquí dice que los discípulos escucharon a nuestro Señor Jesucristo, le preguntaron a él, Señor, ¿a dónde vamos a celebrar la fiesta? Él ya aparentemente había hablado con alguien y le dijo, ¿sabe que ven en casa de esta cierta persona? En los otros capítulos, en los otros evangelios, le explica a ellos cómo identificar al hombre. Pero identifican al hombre y van a hacer
la fiesta en esa casa, y todo esto que yo mencioné con el cordero, con la taza de sal, con las hierbas amargas, con el tazón de mezcla pegajosa que iban a hacer, con el pan sin levadura, todas estas cosas, ellos asando el cordero, todo esto ellos tenían que hacerlo. Y aquí dice simplemente que los discípulos hicieron lo que Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Poderoso Dios. Ellos lo hicieron, fíjense, ellos lo hicieron el jueves por la tarde de las 6 en adelante, porque los otros evangelios mencionan que se hizo el día antes del día sábado, el día de descanso, y los judíos contaban los días de 6 de la tarde a las 6 de la tarde del próximo día. Ellos están haciendo todo eso, y la Biblia dice que, mire, lo que el maestro quería que ellos hicieron, lo que pensaban hacer. Así que, mire, sentarse a una mesa, mire, esto pasa con el liderazgo aquí, ¿sabe? En la iglesia. Usted no sabe lo que tiene que hacer el líder para llegar aquí al frente e invitarlo a una actividad, ¿sabe? Y a veces nosotros lo tomamos como eso, simplemente es participar en una actividad, ¿sabe? Es un proceso, gloria a Dios. Obviamente a través de ese proceso el Señor se glorifica, porque estos líderes y estos discípulos estaban obedeciendo a un mandato que el Señor mismo le había dado a ellos. Y ellos estaban sentados en la mesa, estaban preparados, dice la Biblia, para que ellos pudieran complacerle a su maestro. Mira lo que dice que sucedió en el versículo 20. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, pónganse a pensar. Mire, dice, cuando llegó la noche, porque eran después de las 6 de la tarde, se sentaron a la mesa y dice, mientras comían. Póngase a pensar, el proceso. Es más, el proceso de comer era otro proceso más también. Ellos tenían que, primeramente, había una copa que tomaban al principio. Después de esa copa lo que hacían era que se lavaban las manos. En este evangelio no, pero en los otros evangelios la Biblia dice que en ese momento que se estaban supuestos a lavar las manos fue cuando Jesús se levantó y se puso una toalla alrededor de su cintura y no solamente le lavó las manos, sino que le lavó los pies a los discípulos. Porque eso es el segundo paso. El tercero, otra copa más. Después de la copa se bebían las hierbas amargas. Después de la hierbas amargas hacían un cántico. Después otra copa más. Y se bebían los panes sin levadura con el caldo ese pegajoso que ellos hacían. Después se comían el cordero y después la última, cuarta copa. Porque la Biblia establece que todas esas copas eran bendiciones que el Señor le había declarado al pueblo de Israel cuando ellos obedecían lo que el Señor decía. Amén. Y esto era un proceso. Así que cuando estaban en ese bullicio de celebrar la cena del Señor, de cumplir con la responsabilidad, el Señor Jesucristo interrumpe la comida. Y dice, mientras ellos comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. No le dijo quién, fíjese. Le dijo, uno de vosotros me va a entregar. Fíjese para usted, él interrumpe. Ahora mire, usted pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no dijo simplemente que me va a entregar? Mire, porque este tiempo de esta cena que estaban tomando los discípulos era tiempo de reflexión y tiempo de examinarse. Usted va a ver aquí que los discípulos se comienzan a preguntar que si eran ellos los que lo iban a entregar. Porque ¿sabe lo que está sucediendo? Ellos se están examinando. ¿Habré dicho algo yo mal? ¿Habré yo tomado pasos que van a provocar la muerte de mi madre? Ellos comenzaron a evaluarse. Mire, una de las cosas que nosotros hacemos durante la cena del Señor es que nosotros hacemos ese mismo proceso. Comenzamos la cena del Señor diciendo, mire, es necesario que en este momento usted se prepare.
usted se examine. ¿Sabe por qué? Porque mire, a pesar de que el Señor va a establecer otra cena, dentro de esta cena, no todos los 12 discípulos pudieron participar de la cena del Señor. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, y entristecidos en gran manera, los discípulos comenzaron a preguntar, Señor, ¿soy yo? Se empezaron a examinar. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Hay algo aquí que posiblemente usted no ha notado. ¿Sabe qué? Porque yo me sorprendí cuando yo vi esto. ¿Sabe quién era el que estaba metiendo el pan con él en el plato? Todos los discípulos. Póngase a pensar. Lo que tenían es solamente un tazón, un bowl. Y en ese bowl, pues, cuando iban a comer esa parte de la cena, ellos eran todo lo que hacían y lo hacían juntos. Todos ellos eran los que iban, los que estaban poniendo, metiendo la mano en el plato. Pero el 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Poderoso Dios. De todos los que estaban metiendo el pan con él, había una persona de esa que lo iba a entregar. Y todos los discípulos se preguntaron, Señor, ¿soy yo? Mire, eso es una cosa para que usted piense. Piense para que usted vea el amor de nuestro Señor Jesucristo para esos discípulos. Que el Señor Jesucristo sabía exactamente quién era el que lo iba a entregar. Y aún con todo eso, lo recibió en el grupo, le dio la misma enseñanza que le dio a los otros discípulos, le dio las mismas oportunidades que le dio a los otros discípulos. Es más, tenía una posición que era una posición de más cercana. Mira, en el mundo hay un dicho que dice, con los amigos cerca, pero con los enemigos más, algo así, ¿verdad? Con los amigos cerca, pero con los enemigos aún más cerca todavía. Algo así, ¿sabe? No sé exactamente cómo es el dicho, pero ¿sabe qué? Mire, pero por eso no era que lo hacía el Señor. El Señor lo hacía porque le estaba dando oportunidad a Judas, que lo que tenía en la mente, él se arrepintiera de lo que tenía en la mente. Desafortunadamente, el dinero opacó la mente a Judas, le cegó la vista, poderoso Dios. Y miren lo que dice aquí en el 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Él le dijo, tú los has dicho. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Y mientras comían, el Señor le dijo a él, tú los has dicho, poderoso Dios. En otro evangelio dice, en ese instante entró Satanás en Judas, poderoso Dios, y Judas salió a hacer lo que iba a hacer respecto al maestro, poderoso. En ese momento dice que entregó, poderoso Dios. Y el Señor en otro evangelio también dice que el Señor dice, ve ahora y haz lo que va a hacer antes de esta cena que él va a compartir. Mire, esto es lo que yo quiero mencionar de esto. Mire lo que yo quiero mencionar. Poderoso. Nosotros a veces nosotros hacemos la invitación para participar en la cena del Señor. Es una invitación que se hace. Es para el que lo quiera hacer voluntario. Es para el que esté suficiente agradecido del Señor para compartir la cena del Señor. Y obviamente nosotros explicamos las reglas todos los meses cuando nosotros hacemos la cena del Señor. Lo hacemos, ¿sabe? Pero a veces hay personas que en vez de dedicarse a examinarse ellos mismos, en esta ocasión usted no vio a ninguno de los discípulos diciendo, fue Pedro o fue Simón el celote. No, ellos dijeron, fui yo. Se examinaron ellos mismos. Y a veces que nosotros en esta preparación nos distraemos
Y en vez de tomar la oportunidad para examinarnos nosotros mismos, empezamos a examinar a otras personas para hacer la decisión de aceptar la invitación de Jesús que nosotros tenemos con Él. ¿Ustedes entendieron eso? En otras palabras, no es tu responsabilidad determinar la condición de otra persona. Eso por gracia el Señor nos lo ha dejado a nosotros, a los ministros del Señor, y nosotros tomamos decisiones, ¿sabe? No queremos decir que nosotros las decisiones que tomamos son todas perfectas, ¿sabe? Somos imperfectos. Pero en esta oración de la cena del Señor, lo que yo quiero mencionar es que el Señor no le dio a usted la responsabilidad. Y es más, usted no está haciendo una decisión por la otra persona que está participando. Usted está respondiendo a una invitación que le está haciendo. Usted quiere cenar con Jesús. Nada absolutamente, excepto el pecado o no estar bien con el Señor, o tener un problema con su hermano, o no haber perdonado, o todavía no haber cambiado algo que el Señor mismo le está diciendo a usted que usted cambie. Sí, si usted cuando se examina a usted mismo, en el momento no puede arrepentirse de sus pecados y tirarlo a un lado para participar en la cena del Señor, usted mismo es el que se debe evaluar. No debe evaluar a más nadie. De eso nos encargamos nosotros, ¿sabe? Y Dios que nos ayude a nosotros. Y ore por nosotros, ¿sabe? Para que todos nosotros tengamos la firmeza para nosotros hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Pero mire lo que dice aquí, terminando rapidito, dice que después que Judas se identifica, Judas sale, entonces el Señor comienza a establecer lo que nosotros llamamos la cena del Señor entre esa comida que hizo. Y dice, mientras ellos comían la cena que había sido preparada para los panes sin levadura, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo. Y tomar la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, beber de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que, mire lo que dice aquí, esta es la importante de este pasaje. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En otras palabras, mire, el Señor establece su cena. Y la cena va a ser basada en unos panes sin levadura y va a ser en un fruto de la vid. Poderoso Dios. Es más, bueno, no voy a entrar en eso porque ya se me está terminando el tiempo. Pero quiero decirle que nosotros no usamos vino, nosotros usamos jugo de uva. Poderoso. Dedicamos un frasco natural de ese jugo de uva que venden en la tienda, se lo dedicamos al Señor, dedicamos los panes y eso es lo que nosotros usamos y podemos hablar de simbolismo, aunque yo en todas nuestras, y ahora hermano ve que lo está haciendo, en todas nuestras celebraciones nosotros hablamos de lo que simboliza el pan y simboliza el vino, pero aquí lo que nos dice a nosotros es que nosotros debemos celebrar esta cena hasta que nuestro Señor Jesucristo pueda regresar y celebrarla con Él. Poderoso Dios. Así que esto no termina, esto es para siempre. Y dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entre esa cena del Señor, que nosotros no tenemos que hacer, ¿sabe por qué? Porque hay una enseñanza que nosotros tenemos que aprender de esto. Primeramente, todo eso que usted ve alrededor de la cena que establece el Señor es para ayudarnos a nosotros a entender que nosotros tenemos que estar bien con el Señor cuando estamos celebrando la cena del Señor con Él. Tenemos que estar bien. Pero en la historia completa, miren lo que nos dice el Señor que nosotros tenemos que recordar. Primeramente, que en todo, Dios está en control. ¿Cuántos lo creen? Dios está en control. Lo primero. Lo segundo, que Dios nos quiere a nosotros completamente redimido y santo. Poderoso Dios. Por eso hizo ese sacrificio y por eso establece toda esa historia alrededor de su fiesta para que usted se prepare y usted esté bien con el Señor. Poderoso Dios. Tercero, que el Señor nos da oportunidad como se la dio a Judas.
Y lo que nos pide a nosotros en este día, nosotros démosle la espalda a Judas. No respondamos como Judas respondió, poderoso Dios. Y último, Dios hizo lo que miles y miles de ovejas no pudieron hacer. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero una de las cosas que usted tiene que entender es que por 1500 años los judíos habían estado celebrando esta fiesta, matando un cordero, comiendo panes sin levadura y haciendo esta fiesta por 1500 años, y solamente lo que sucedía era que su pecado era cubierto. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo eliminó la necesidad de matar ese cordero, y hoy Él es nuestra Pascua y Él es nuestro panes sin levadura, poderoso Dios. Y por eso nosotros hoy adoramos al Señor y podemos celebrar libremente, porque lo que nosotros no pudimos hacer, lo que no pudo hacer una oveja o un cabro que fue celebrado para Él, lo hizo nuestro Señor Jesucristo solamente con una muerte en cruz. Y por eso nosotros agradecemos al Señor. Adoramos al Señor. Aleluya, adoramos al Señor.